Hemos estado observando el enfoque o la perspectiva que tienen las iglesias cristianas evangélicas respecto a política y dijimos que es diversa. También definimos lo que era política y ahora en esta sección estaremos observando la base bíblica de personas en Israel que tuvieron una participación activa en política. En esta sección vamos a observar personajes bíblicos que estuvieron en los gobiernos de distintas naciones. Luego estaremos observando los distintos gobiernos que caracterizó al pueblo de Israel, como la teocracia, la época de los jueces, la monarquía y la función también que desempeñaron los profetas del pueblo de Israel en temas políticos como representantes del verdadero rey de Israel. Dios emplea a individuos, a personas, para llevar a cabo la historia de la salvación. Y en este sentido emplea a José como instrumento con el objetivo de trasladar a su pueblo a Egipto. En toda la vida de este hombre se aprecia la providencia divina. Cuando hablamos de providencia, queremos decir que Dios dirige todos los acontecimientos de la historia, todos los eventos, las circunstancias, incluso de los individuos, para llevar a cabo su santa y su divina voluntad que ha establecido con respecto al mundo del universo. José, después de varias vicisitudes, llegó a ocupar un cargo muy importante en Egipto, porque llegó a ser nombrado primer ministro de Egipto. Faraón también lo respaldaba con la plena autoridad real, poniendo en su dedo su propio anillo, el sello también con el cual todos los decretos y documentos oficiales se legalizaban y se ponían en vigor. Ordenó que todo el mundo se arrodillara ante José, como si se tratara del mismo faraón, y para que José tuviera cargo o rango social, Faraón le otorgó el nombre egipcio y le dio por esposa a la hija del sacerdote de On, en Heliópolis, el centro del culto al sol, cuyo sacerdocio tenía una gran importancia política. Así fue que José se emparentó con la más alta nobleza en Egipto. El otro protagonista digno de destacar en la historia de la salvación que tuvo participación política importante fue Esdras. Él fue un escriba encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia. Se destaca en la restauración del pueblo de Israel después de la cautividad babilónica, porque más que cualquier otro, él contribuyó a la formación del carácter judío entre el periodo del Antiguo Testamento y la época del Señor Jesucristo. Se dedicó al estudio de la ley. Sus muchos años de permanencia en el palacio persa y su trabajo en el Departamento de Asuntos Judíos lo familiarizaron con la ley mosaica o la ley de Moisés, o también conocida como la Torá. La designación de Edras como escriba alude a un tipo de trabajo de gran responsabilidad en la antigüedad, no solo en el pueblo de Israel, sino que también se estaba presente en Babilonia, en Persia y en las otras naciones que circundaban al pueblo de Israel, como Egipto, por ejemplo, porque era un tipo de profesional que se encargaba de escribir las memorias de los gobiernos. José Edra desempeñaron cargos muy importantes en temas políticos en los gobiernos de sus respectivas naciones, pero también hay otro personaje bíblico que va a ser Nehemías. En Persia sirvió Nehemías como copero del rey. Fue mandado por Artajerjes a Jerusalén para completar en 52 días la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. También su labor incluyó el propiciar la ceremonia religiosa para la renovación del pacto o la alianza del pueblo hebreo, según las leyes políticas de Ciro el Medo-Persa y también posteriormente por sus sucesores de la libertad religiosa y la ley de la repatriación, que vuelvan a su tierra y se fomente el culto a su Dios en su respectiva tierra. Esto se cumple en la época de Artajerjes y Nehemías va a ser uno de los que va a estar encargado de la restauración de la ciudad de Jerusalén. Promulgó también cambios sustanciales en la política pública de la ciudad, con el objeto de repoblar Judá y también su capital, Jerusalén. Nehemías fue nombrado gobernador de Judá en el año 445 antes del Señor Jesucristo. Esto lo describe el libro de Nehemías, capítulo 1 y el capítulo 2. Probablemente se había ido sucediendo los gobernadores desde los días de
Sesbazar, unos 100 años antes de que llegara este hombre de Dios, Nehemías. Pero no se dice nada de ellos, ni de la obra que realizaron en la ciudad. Aunque la escueta relación de sus actividades ofrecidas en el libro de Nehemías da a entender que estuvieron más preocupados de su propia comodidad, su propia estabilidad, más que preocupados por el pueblo, satisfacer las necesidades del pueblo, como se define lo que es política, procurar la estabilidad, la paz, la armonía y la calidad de vida de todos los ciudadanos. La reacción tanto de la clase alta judía como la gente de Samaria contra el nombramiento de Nehemías indica claramente que sus predecesores no compartieron el compromiso y el idealismo religioso de Nehemías, que era el sello distintivo de la obra de este hombre de Dios. Tenemos a José, tenemos a Edras, también a Nehemías, que se destacaron en cargos políticos, cargos públicos, en sus respectivos gobiernos, naciones. Y también tenemos a otra persona, a Daniel, que va a realizar un trabajo excepcional bajo el poder de los babilonios y también en el imperio de los medos persas. Él ostentaba varias características como servidor público. Estaba preparado, pues tenía aptitud para el aprendizaje, era sensato, fue preparado para el gobierno, la administración pública, estaba en constante preparación y procuró servir de la mejor manera en el lugar que le asignaban, en toda la ciencia, en toda la historia, en toda la administración, en todos los recursos económicos. La administración económica, este hombre recibió una preparación de parte del Estado, de los babilonios. Tenía sólidos principios basados en la voluntad divina. Se destacaba por su fidelidad que inspiraba confianza y dejaba claro que era una persona respetable. Cada uno de estos individuos mencionados, José en Egipto, Edras en el imperio de los medos persas, Nehemías también en el imperio de los medos persas y Daniel, fueron personas que Dios utilizó para preservar su pueblo, para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios fuera reconocido y supieran todas las naciones que hay un Dios que dirige todos los acontecimientos de la historia. Principalmente esto se logra ver en el libro de Daniel. Ninguno de ellos aspiró al poder, pues llegaron por la voluntad divina a los puestos de liderazgo, porque Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita a los reyes. Dios pone los gobernantes, presidentes, y luego Dios los saca conforme a su voluntad. Estos hombres sirvieron fielmente a sus respectivos gobiernos, sirvieron también al pueblo al que estaban sometidos, y al mismo tiempo contribuyeron notablemente para proteger al pueblo de Dios. Fueron obedientes a sus soberanos hasta donde su fe les permitía, porque sabían que había una ley superior sobre las otras leyes terrenales. Tampoco ocultaban sus creencias. Se aprecia entonces, de acuerdo a lo que hemos visto de estas personas de las Sagradas Escrituras, que las circunstancias históricas y políticas son medios que Dios usa para cumplir su voluntad. Estos principios bíblicos pueden orientarnos a nosotros los cristianos y orientar también a todos los cristianos que cumplen funciones en los diversos estamentos del Estado y cumplen diversas funciones políticas.